El ataque a La Tablada en enero de 1989 fue la última operación de la guerrilla urbana en la Argentina, en pleno gobierno democrático de Raúl Ricardo Alfonsín. Este violento ataque, perpetrado por el movimiento Todos por la Patria, desprendimiento del Ejército Revolucionario del Pueblo, es un hecho muchas veces mencionado pero poco conocido, y que configura una prolongación de la violencia setentista, planificada dicha operación por el líder herpiano Enrique Gorrelán Merlo. Hablar de este tema, a casi un mes de un nuevo aniversario del ataque subversivo, es hacer justicia histórica con la verdad, honrar a los héroes y a los caídos en defensa de nuestra soberanía frente a la amenaza de la lucha armada, es un deber que desde nuestro espacio debemos tomar con responsabilidad y coraje, ya que estos mismos personeros de la muerte, como dijo el doctor Alfonsín y sus defensores, no van a cesar en sus intentos de acallar nuestras intenciones de expresar una parte de la historia que merece ser contada. Desde nuestro espacio, les agradecemos su participación en este último evento del año. Esperamos que esta conferencia y todos los eventos y actividades siguientes sobre este tema sean el disparador que se necesita en nuestra sociedad para encarar la tan ansiada reparación que debemos a esa parte tan olvidada y vapuleada de nuestra historia nacional. Ahora paso a presentar rápidamente al profesor Sebastián Miranda. Sebastián Miranda es profesor y licenciado en Historia. Recientemente también obtuvo su especialización en Historia Militar Contemporánea. Es docente en los niveles secundario, universitario y terciario desde hace más de 20 años. Autor de los libros Los secretos de la tablada, La última acción armada de la guerrilla argentina, Cronología del terror, los ataques de la guerrilla argentina, 1873-2007, del anarquismo a los últimos ataques, Orígenes y formación de las organizaciones armadas de la Argentina, La guerra contra el terrorismo en la Argentina, 1959-1974, de los Uturuncos a la muerte de Juan Domingo Perón, Jordán Bruno Oyente y la gesta de Malvinas, y la guerra del Atlántico Sur, hacia la historia de una usurpación y los mitos desmalvinizadores. Coautor de los libros Ciencias Sociales 7 y Ciencias Sociales 8 de la Universidad Católica de La Plata, premiado con la faja de honor Padre Leonardo Castellani, integrante de la unidad de análisis y autor de más de 60 notas de historia militar y política en la revista Defensa y Seguridad Mercosur. Sin más, les cedo la palabra al profesor Sebastián Miranda. Les recuerdo que al finalizar el evento vamos a habilitar el espacio de preguntas y también vamos a enviar el formulario de asistencia para que lo puedan rellenar y poder recibir la certificación en una semana, la vamos a estar enviando. Profe, le cedo la palabra. Gracias, Francisco, a usted y a los muchachos de Mendoza que nos conocimos cuando fui a la provincia con un proyecto sanmartiniano. Y bueno, la verdad que es un gusto el vernos, el saludarnos, aunque sea virtualmente. Está medio caro el pasaje a Mendoza, así que voy a ir de vuelta. Pero bueno, para mí, con muchos de ustedes, es prácticamente una reunión de amigos. Y bueno, teniendo en cuenta la tierra originaria de don Enrique Díaz Araujo, que ha sido un maestro formador para muchos de nosotros, y que siempre que puedo lo recuerdo porque fue un ejemplo de cómo se hace historia en serio, y no historias, desde el punto de vista como debe trabajar un historiador, que más allá que donde tenga su corazoncito, tiene que buscar la verdad histórica. Eso es lo central y es lo que vamos a de llegar hoy. Más allá que de todos los papeles y eso que presentó Francisco, soy un apasionado de la historia de mi patria y considero que el honor más grande que tengo es servirla. Este tema empezó en forma muy particular en mí, la cuestión de tablada, como habrán empezado muchos de ustedes. Yo tengo en este momento 47 años, así que era muy tablada. Recuerdo que estaba con mi familia veraneando en San Bernardo, y como le habrá pasado a ustedes, cada vez que ven las imágenes, sigue impactando mucho lo que uno ve en la tele, ¿no? Esas imágenes tremendas del frente del regimiento, las construcciones quemándose. Imagínense uno, bueno, hoy en día los chicos de 13 no sé si se impresionan tanto, esos cuerpos caídos quemándose junto con el pasto, y todo eso uno lo impresiona realmente, porque si bien la violencia ha estado siempre con el ser humano, esa vez la pudimos ver prácticamente en vivo y en directo durante 24 horas, y no en una otra cosa que vos le estés viendo en directo. Entonces siempre
como que esas imágenes, después mi padre me acuerdo que compró la revista Gente, la revista Somo, las 7 días, y uno las miraba con curiosidad y realmente con espanto, cómo se dio ese nivel de violencia. Bueno, yo ya de muy chiquito tuve la vocación del gusto por la historia, se definió como historiador, entonces en un momento, ya no recuerdo, creo que se iban a cumplir los 20 años de la tabla, le propuse al director de la revista el hacer una nota para esclarecer a ver qué era lo que había ocurrido. Entonces estudiar un poquito a ver qué había pasado en la cuestión de la tablada, que incluso cuando uno habla con la gente común, todavía muchas de las personas siguen diciendo, es algo que tiene que ver con los carapintadas, y realmente nada que ver, era un grupo completamente opuesto. Entonces hicimos esta nota dividida en dos partes para la revista Defensa y Seguridad, pero quedó mucho material sin publicar. La realidad es que uno ahí pudo publicar un 3, un 4% de lo que tenía. Entonces decidí continuar usando como base esa nota y comenzar el proceso fuerte de investigación. Y eso evidentemente automáticamente uno lo lleva a que la cuestiones son básicas, que son fáciles, digamos, de resolver, pero después hay muchas cuestiones que podemos considerar como de controversia, de dudas, de interrogantes, que al día de hoy algunas siguen todavía, ¿no? Siempre insisto lo mismo, la historia no es algo dogmático, sino que es algo que nosotros siempre tenemos que dejar una ventana abierta, porque puede aparecer un documento nuevo, un testimonio, y de hecho a mí me ha pasado, el libro tuvo una primera edición, y después hubo que ir haciendo correcciones, agregados, y seguramente cuando uno encare una reedición habrá que ver cuestiones también porque es de la historia reciente. No hay temas que están, yo no les digo que cerrado, porque nunca en la historia las cosas pueden estar cerradas, pero que uno dice, bueno, ya pasó mucho tiempo sin un documento nuevo, sin una fuente nueva, se supone que más o menos estamos cerrando, pero no es el caso de Tablada, que es de la historia reciente. Entonces, ahora les voy a compartir, como para que podamos guiarnos. Primero nos vamos a ubicar, o sea, cronológicamente, hay un error de tipeo. El ataque a los cuarteles se inicia un 23 de enero del 89 y termina a las 6:15 de la mañana y termina al día siguiente a las 9 con la rendición de los atacantes a los cuarteles. Bueno, vamos a tratar de ver la primera cuestión que surge en torno a esto, que uno se plantea viendo el grado de violencia, quién fue el que realizó el ataque. De hecho, como les decía en un primer momento, muchos pensaban que habían sido integrantes del conocido grupo como los Carapintadas, es decir, un sector dentro de las Fuerzas Armadas, puntualmente dentro del Ejército, cosa que era muy poco probable. ¿Por qué? Por el grado de violencia con el cual se había ingresado en el cuartel. Tenemos que tener en cuenta que previo al ataque a la Tablada, dentro de esa crisis que hay entre el gobierno de Alfonsín y un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas, había habido 3 motines militares, ¿sí? Motines que habían sido el primero, el que dio inicio en el 87, el de Semana Santa, después una secuela, que era el de Montecaseros, y el más cercano a la Tablada, que es en diciembre del 88, el que tiene como epicentro inicialmente la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, y posteriormente se traslada a Villa Martelli, por eso lo conocen más como el motín de Villa Martelli. Todos estos motines se dan en el contexto de la presidencia de Alfonsín, que va desde el 83 hasta el 89, en una etapa muy complicada para lo que era la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, y de las Fuerzas Armadas con el conjunto del pueblo argentino. Pensemos que nosotros veníamos de los años del proceso, que había generado, junto con toda la etapa previa de interrupciones del orden constitucional, de los golpes de Estado, ha habido generando un divorcio, digamos, entre lo que era el pueblo y las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso se va a ver acrecentado por la derrota militar en la guerra de Malvinas, ¿no? Eso hace que sea una etapa muy conflictiva y estos motines, más allá que no vamos a trabajarlo específicamente porque no es el objetivo de este trabajo, tienen una serie de comunes denominadores, o sea, un sector muy importante en cuanto a número de Fuerzas Armadas empieza a tener roces con el gobierno por la cuestión de los juicios, por la cuestión de las violaciones de los derechos humanos y la guerrilla durante el proceso de reorganización nacional, los famosos juicios, empieza a tener roces por la ruptura de lo que es la cadena de mandos, por cuestiones disciplinarias, por la baja del presupuesto militar y también por las secuelas vinculadas a la derrota militar en Malvinas, que generan que haya una especie de choque
entre los que no habían participado en la guerra, que habían participado, y entre la oficialidad joven y la oficialidad más antigua, especialmente el ejército. No lo puedo analizar en detalle, esto es muy superficial, pero hay un clima de tensión entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Por eso, al principio, cuando se inician los primeros, digamos, uno de los primeros disparos, la primera versión que empieza a circular es que los que han atacado los cuarteles han sido carapintadas. Para cualquier persona que tiene un mínimo de formación en las cuestiones militares, era obvio que no eran carapintadas. ¿Por qué? Porque los motines militares no habían actuado con la violencia que se actuó en la tablada. En un motín militar, básicamente, se toma un cuartel, pero habitualmente con algún tipo de apoyo interno, no son los oficiales del mismo cuartel lo que lo toman, puede haber alguna resistencia, pero en ninguno de los levantamientos militares se entró matando, disparando oficiales o oficiales y soldados. Eso no fue propio de la modalidad que se dio durante los motines. Por eso, para quien empezó a ver las imágenes de la tablada en cuanto los medios de comunicación nos transmitieron los primeros videos, era obvio que no se trataba de una sublevación militar. Había otras cosas que mostraban que no era una sublevación militar, tan simples como que había personal femenino combatiendo. Y en esa época, en las Fuerzas Armadas, todavía las mujeres no participaban en roles propios de combate. Entonces, ¿por qué aparece la duda? Porque cuando los integrantes del movimiento Todos por la Patria ingresan al cuartel de la Tablada, arrojan panfletos y de hecho entran gritando que pertenecen a lo que sería el nuevo Ejército Nacional, los Carapintadas. En la puerta de los cuarteles y en las inmediaciones aparecen estos panfletos. De hecho, los medios oficialistas especialmente, incluso a la tarde, le atribuyen al sector Carapintada en la toma de los cuarteles de la Tablada. Pero para quien medianamente tiene algo de formación en estas cuestiones, se da cuenta que no era parte del conflicto que se había dado dentro de las Fuerzas Armadas y entre las Fuerzas Armadas o un sector de las Fuerzas Armadas y el gobierno. Esto era más que obvio. Pero bueno, realmente al primer momento mediaba la confusión. Por eso aparece la primera cuestión de alguna manera polémica o que genera una controversia, que es ¿quién realiza el ataque a los cuarteles de la Tablada? Bueno, el que lo realiza es el movimiento Todos por la Patria. Cuando yo empiezo la investigación, lo primero ya era obviamente claro que los que habían atacado la Tablada pertenecían a este movimiento. Bueno, ¿qué es este movimiento? Y este movimiento, a partir del estudio que hago sobre todo de las publicaciones de ellos, cuando uno consulta el libro mío, Los secretos de la Tablada, prácticamente el 80% de la información que manejo viene de fuentes podríamos llamar de izquierda, de documentación que viene de izquierda. Y ahí uno empieza, lo primero que empieza a hacer es ver los nombres más destacados del movimiento Todo por la Patria y tratar de vincularlos ideológicamente a qué organizaciones. Y la mayor parte de los integrantes del movimiento Todos por la Patria estaban vinculados en el pasado al Ejército Revolucionario del Pueblo y al Partido Revolucionario de los Trabajadores. El PRT y el ERP, que era su brazo armado, es una organización que nace en el contexto de la década del 70, en el cual fue la etapa de auge de las organizaciones político-militares, que con diferentes matices tenían que, como común denominador, tratar de establecer gobiernos, digamos, en sentido general, de izquierda, dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Algunos más hacia un socialismo nacional, como podía ser Montoneros, otros más claramente inclinados hacia el marxismo-leninismo, como era el caso del PRT y de su brazo armado del ERP, y había alrededor de 30 organizaciones con distintos matices, distintas ideologías, pero que como común denominador, digamos, tenían como padre al marxismo. Después no nos vamos a dar una clase ahora de marxismo, pero básicamente es un proyecto que implica la toma del poder, como eran organizaciones armadas, era en forma violenta, para hacer un cambio radical en el sistema político, económico y social. Bueno, esta organización, de la cual provienen la mayor parte de los integrantes más destacados del movimiento Todos por la Patria, el PRT y el RP, había tenido una época de gran desarrollo. Hacia 1975 tiene un gran crecimiento, establece su foco, el año anterior ya, su foco insurgente en Tucumán, a través de la famosa compañía de monte Ramón Rosas Jiménez. Después logra formar una unidad muy importante a nivel urbano en Buenos Aires, que es con la que realiza el ataque a los cuarteles de Monte Chingolo, pero todavía en la etapa del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón va a empezar a encajar una serie de derrotas. Primero en el Monte Tucumano y después con el fracaso del intento de toma del Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno, que le genera una gran cantidad de bajas.
gran parte de sus cuadros empiezan a ser detectados y empiezan a ser muertos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y empieza una declinación. Con el golpe del 24 de marzo de 1976 se produce digamos, una presión mayor todavía sobre este grupo, y en el año 76 se le da un golpe muy duro con la muerte de su líder histórico y fundador, Mario Roberto Santucho. Esto genera un descalabro dentro del PRT y el RP, y muchos de los integrantes se dan cuenta que va a ser muy difícil resistir la acción ofensiva ya del gobierno, y deciden ir a buscar refugio en el exterior. O sea, prácticamente nosotros diríamos que a fines del 76, comienzo del 77, pero sobre todo de la muerte en el 76 de Santucho, el RP empieza y el PRT empiezan como a desarticularse. Van a ir a Europa la mayor parte de los integrantes, y se va a dar una reunión en el 79 en la cual hay dos posturas bien diferenciadas. Un sector del PRT y el RP que plantea que hay que continuar con la lucha armada, y otro sector que dice que hay que volcarse no a lo armado, sino a lo político, a lo cultural, a la acción psicológica, y eso genera una gran escisión del PRT y el RP. Esto es una reunión que se da en Italia, y hay una vertiente que es la que encabeza Arnold Kremer, alias Luis Mattini, que opta por dejar la vía de la lucha armada y optar más por una vía política. El otro sector, con uno de los líderes históricos del PRT, que era Enrique Haroldo Borreara Merlo, que va a ser el que va a comandar el ataque a la Tablada, dice que hay que continuar con el proceso de lucha armada. Como en la Argentina consideran que no tienen oportunidad, ¿a dónde se van a hacer esa lucha armada? A Nicaragua. Tenemos que tener en cuenta que los movimientos marxistas creen que las naciones, las patrias, son inventos de las clases dominantes para separar a las clases bajas y a los trabajadores del mundo. Por eso el marxismo, en cualquiera de sus variantes, es esencialmente internacionalista. ¿Qué quiere decir? Que para ellos el proceso de liberación de las clases oprimidas es a nivel mundial. Por eso el Che era argentino, después igual renuncia a la nacionalidad, pero se va a pelear a Cuba, se va a pelear a África. Por eso Borrera Merlo está en Argentina, pero se va a pelear a Nicaragua, va a estar en Colombia también, porque el concepto de ellos es que el proceso de lo que ellos consideran opresión de las clases bajas tiene que darse a nivel mundial. Y por eso van a donde está el foco de combate. Para ellos la nación, la patria, es un invento de la burguesía, y por eso personajes como el Che Guevara incluso renunciaron a la nacionalidad argentina. El Che muere habiendo renunciado a la nacionalidad argentina y a la cubana, muere sin patria. Pero esto es propio del pensamiento internacionalista del marxismo en sus diversas variantes. Bueno, esta base que se va a Nicaragua, que es lo que llama propiamente Nicaragua, es la que va a fundar el movimiento Todo por la Patria. Ahí lo vamos a ver ahora en algunas imágenes. Las principales cabezas de lo que va a ser el MTP participan en la última etapa de la revolución sandinista en Nicaragua y de la toma del poder, con el derrocamiento del dictador de Nicaragua, que es Anastasio Somoza. ¿Qué pasa mientras tanto? En el 81, este sector, que continúa con la opción de la lucha armada, plantea qué hacer en la Argentina. Todavía teníamos a un gobierno cívico-militar al frente de la dirección del país, y ese sector plantea que lo que hay que volver a establecer es un foco armado en la zona de Tucumán. Por eso, hacia el 80, 81, se internan algunas patrullas, establecen depósitos de armas, hacen reconocimiento de vuelta en el Monte Tucumán. Es una idea de volver a formar lo que había sido la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez, y que, como le decía, a fines del 76 ya prácticamente había sido desarticulada. Bueno, este grupo en un momento detiene esa acción por el cambio que genera en la situación política la cuestión de Malvinas. El proceso, que ya venía en franca decadencia, con una imagen muy desgastada frente a la opinión pública, tiene de alguna manera un golpe de gracia a la imagen con la derrota de Malvinas. Ya el proceso no se puede sostener más, y entonces empieza el camino que va a llevar a las elecciones del 83. Por eso, lo que ya no era todavía, digamos, lo que quedaba del PRT y del RP, decide no iniciar la acción armada en Tucumán, esperar a ver qué pasa, y a partir de ahí tomar una decisión. Bueno, en el 83 va a resultar electo presidente Raúl Alfonsín, con el radicalismo que va a superar al justicialismo en la competencia electoral, y eso presenta un cuadro de situación nuevo. Ya no estamos en un gobierno cívico-militar, sino estamos en un gobierno democrático. Por eso el PRT, el RP, o sea, los restos de esta organización, tienen que replantear la estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con una lucha armada?
Y muchos plantean que no tiene sentido porque el gobierno había sido elegido por el pueblo. Ellos podían estar de acuerdo o no con el gobierno, pero en definitiva era un gobierno elegido por el pueblo. Con lo cual, eh, digamos, el argumento de ellos que luchaban contra un gobierno porque el gobierno no había surgido democráticamente se caía. Y entonces deciden incorporarse de alguna manera al proceso electoral y empezar a formar un movimiento. Por eso en 1984 fundan una revista que se llama Entre todos los que queremos la liberación, más conocida como Entre Todos, en la cual van a empezar a nuclear los sectores que hoy llamaríamos progresistas, de centro izquierda. En esto hay que tener en cuenta una cuestión que la explico brevemente. El radicalismo como partido político no es homogéneo. En esta época en la que estamos hablando tenía como dos vertientes. Una vertiente más de centro derecha, que es la que en su momento representaba Balbín, más adelante Fernando de la Rúa, y una vertiente más de centro izquierda, más de socialdemocracia, que representaba Alfonsín. Por eso el radicalismo tenía bastantes peleas también internas, ¿sí? De hecho, por eso el grueso de la política exterior de Alfonsín está vinculada con las socialdemocracias europeas. O sea, son de izquierda, de centro izquierda, ¿por qué? Porque son moderados, porque aceptan la regla del juego democrático. Pero entre todos se plantea como un movimiento más hacia la izquierda, no en el extremo todavía, pero más hacia la izquierda que una socialdemocracia. ¿Cuál es la idea cuando se funda la revista Entre Todos? De empezar a nuclear a toda esa gente, que puede venir del partido intransigente, el peronismo de izquierda, radicales disconformes, gente que había pertenecido a las organizaciones armadas, y empezar a formar un movimiento. La revista empieza a tener cierta difusión, y eso hace que ellos decidan dar un paso más. Con el apoyo y la financiación del gobierno sandinista de Nicaragua, en el cual muchos de los integrantes del MTP habían formado parte, deciden fundar en Managua este movimiento, el Movimiento Todo por la Patria, que después va a tener una rama política, una de prensa, una juvenil, una sindical. Los integrantes vienen mayoritariamente del RP, del PRT, de Montoneros, del Partido Intransigente, de la Teología de la Liberación. Son diferentes vertientes. Por eso la primera controversia es, ¿qué era el Movimiento Todos por la Patria? ¿Quién atacó los cuarteles de la Tablada? Y ahí también se va a nombrar en algunos momentos que se trataba de jóvenes idealistas, con poca experiencia. Y entonces una de las primeras tareas que hice fue indagar tomando los nombres, los apellidos de la revista, justamente Entre Todos, hacer una lista bastante larga y empezar a ver de quiénes eran. Eran gente joven, gente más antigua, gente con experiencia política, sin experiencia política, de dónde venían. Y como en todo movimiento hay un núcleo que detecto que había pertenecido a las organizaciones armadas y después una parte periférica que no. Gente de izquierda, de centro izquierda, progresismo, como muy variado, era un movimiento bastante variado el original. Después el movimiento por la patria se va a radicalizar y van a empezar copando el movimiento a los sectores más extremistas. Esto es, uno ve los nombres y dice, bueno, hay gente que sí, es de izquierda, pero más moderada, o sea que no estaba a favor de la lucha armada, otra que sí. Al principio era una mezcla y era un movimiento muy amplio, pero después se van a ir imponiendo los sectores más extremos. De hecho, también el MTP va a tener una división en un momento. ¿Cuáles son los miembros más destacados que participan en el ataque de la tablada? La cabeza, que es Enrique Haroldo Gorrera Merlo, un líder histórico del PRT y del ERP, que había participado en una gran cantidad de acciones armadas. Roberto Felicetti, alias El Gato, que había sido jefe del aparato militar del ERP en Mar del Plata. Jorge Baños, que era un hombre más del ámbito de los derechos humanos, pero que no había estado directamente vinculado a las organizaciones armadas. Francisco Provenzano, que va a morir en el ataque a la tablada. Un viejo cuadro también, al igual que Gorrera Merlo del PRT o del RP, el padre de Fray Antonio Puillané, un hombre muy ligado a la teología de la liberación, este Gorrera Merlo, José Díaz, acá lo vemos con uniforme, que había participado en la revolución sandinista en Nicaragua y había pertenecido a la RP, acá hay otra imagen de Provenzano, Claudia Labreu, que era una mujer también muy vinculada al PRT y a la RP, ahora vamos a ver alguna imagen más de ella, José Mendoza, alias El Chepe, un destacado cuadro del ERP que después participa, igual que Díaz, igual que Claudio Lareu, en la Revolución Sandinista. Aldira Núñez Pereira, que es una brasilera vinculada a las organizaciones armadas, pero más joven. Roberto Sánchez Nadal, que es el que va a dirigir los grupos de ataque dentro del cuartel de la Tablada. Acá es una imagen terrible. Acá está en Nicaragua y acá ya muerto en las inmediaciones de La Guardia, en la Tablada.
Roberto Vitalgavine, un cuadro muy importante de la RP, igual que Carlos Almogetni, alias el Sordo, Iván Ruiz, todos estos participan también, no solamente como parte del RP, sino en la Revolución Sandinista en Nicaragua. José Luis Caldú, también otro destacado integrante del RP, ahí lo vemos con uniforme en la etapa de la guerra en Nicaragua, igual que Murúa. Este que vemos acá es Sánchez Nadal, que estaba en la foto anterior. Carlos Burgos, que es uno de los pocos que viene del sector, digamos, de las organizaciones armadas más vinculadas al peronismo. José Díaz, conocido como Maradona, acá lo vemos con uniforme de combate en la Revolución Sandinista. La mayor parte de estas fotos están tomadas de sitios que admiraban a la gente del MTP y que reivindican la acción armada sobre la tablada. ¿Sí? A mí me parece muy importante el tratar de trabajar con fuentes. De hecho, la mayor parte del libro de tablada está hecho con material obtenido en el CEDINSI. CEDINSI es el Centro de Investigaciones de la Cultura de Izquierda en la Argentina, que es el mayor repositorio que hay de documentación de izquierda. Pues yo lo que me interesa es ver qué decían los militares, los civiles, los políticos, pero ver también qué decían ellos. Así que, como les digo, el 80% de lo que les cuento y lo que pueden ver en el libro viene de fuentes propias del MTP o de organizaciones afines. Para que se den una idea del grado de veteranía y del grado de peligrosidad de la gente que ataca la tablada, este hombre, Enrique Gorriarán Merlo, esperen que se me está pasando, ahí está, Enrique Gorriarán Merlo, Claudia Alareu, otro que no aparece en foto, que es Hugo Irurzún, van a participar en el asesinato en Paraguay del expresidente nicaragüense Anastasio Somoza. O sea, no estamos hablando de gente con poca experiencia. Acá están los diarios, ese quise tapar la imagen, era el chofer de Somoza. En ese ataque participan Enrique Borrera Merlo, Roberto Sánchez Nadal, Claudia Lareur y Hugo Irurzún, alias Capitán Santiago, que era otro cuadro LERP. Interceptan el auto de Somoza y terminan destruyendo el auto y matando a su chofer, a un asesor y a él, tirándole con un lanzacohetes. O sea, estamos hablando del nivel de gente que mató al expresidente de Nicaragua, que ocupan cargos de primer orden en el gobierno sandinista de Nicaragua. Entonces, una de las cosas que uno se puede encontrar en la investigación es todos los nombres que se pudieron identificar, ver cuál fue su pasado. Hay un núcleo muy, muy importante de ex cuadros, especialmente del RP, con mucha experiencia militar en la Argentina, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, por nombrar algunos nombres, y después sí, hay un sector de gente más nueva, más joven, pero que es minoritario. O sea, el núcleo de los que atacan a la tablada eran gente con una amplia experiencia militar. Y eso uno, bueno, lo puede encontrar en las citas reivindicatorias del ataque a la tablada que hacen los propios grupos afines al MTP. Cuando hagan el ataque a la tablada van a comentar esto es armamento secuestrado, con escopetas, con fusiles FAL. Esos FAL eran con los cuales se habían llevado a Tucumán en el 81 para hacer depósitos de armas, para reiniciar ese foco insurgente que finalmente después, por la vuelta a la democracia, se evita. Acá tienen lanzagranadas M79, tienen los famosos RPG-7 y RPG-2, que se van a utilizar ampliamente en la tablada. Tienen escopetas de uso civil que son muy importantes y muy útiles para el combate en zonas urbanas. Sabemos que los FAL, algunos estuvieron en depósitos porque cuando se hicieron las pericias tenían herrumbe, tenían resto de tierra, con lo cual sabemos que estuvieron en cajas, enterrados durante un tiempo. Y la mayoría de estas armas entraron previo a establecer esos depósitos en Tucumán y otras después, por los testimonios de los propios integrantes del MTP, entraron dadas por Nicaragua, fueron primero a Panamá, se contrabandearon por barco a Uruguay y a Uruguay entraron en una casa rodante conducida por este hombre, Roberto Vitalgavine, que era un integrante muy importante del movimiento sandinista que incluso participa en el intento de asesinato del ex comandante sandinista Edén Pastora, el comandante Cero. O sea que estamos hablando de gente bien armada, bien entrenada y con un pasado importante. Entonces, la primera cuestión digamos, controversial, ¿cuál es? Es quién atacó la tablada. Cuando empiezan los disparos, rápidamente el personal militar se da cuenta de que no son otros militares. ¿Por qué? Porque vos lo viste, porque ningún militar tomó un cuartel o se amotinó entrando con un camión a balazo limpio, matando o disparando a diestra y siniestra. Eso no pasó nunca en los motines. Hubo muertos, por supuesto, pero no era el estilo. De hecho, ellos van a ingresar al cuartel de la tablada
embistiendo el portón de entrada con un camión de la empresa Coca-Cola, como lo había hecho en su momento el RP cuando atacó Montechingolo. Rápidamente, cuando se ataca el cuartel, la primera duda que surge es por estos panfletos, con los cuales en realidad lo que buscaban los integrantes del MTP era confundir, diciendo que eran carapintadas. Pero rápidamente el personal militar se da cuenta de que no eran otros militares, ¿por qué? Por un lado, porque ven mujeres corriendo y combatiendo. Y vuelvo a insistir en esto, en esta época la mujer no era personal de combate. Después ven otra cosa que no existía en el ejército, que era mucha gente de pelo largo. Imagínense en esa época un oficial, un suboficial, un soldado con pelo largo. No existía en el ejército. Tampoco se usa ahora, digamos. Algunos soldados, que sobre todo en el sector de la Guardia, pueden escapar y rápidamente avisan a la policía bonaerense. Había un policía civil en una estación de servicio que está cerca de los cuarteles de la Tablada, y unos soldados que logran escapar avisan. Y enseguida se da notificación al comando radioeléctrico. Y el segundo jefe que estaba a cargo, que era el mayor Horacio Fernández Cutiero, enseguida avisa cuando se puede comunicar al comando de brigada y dice, son civiles armados. O sea, se dan cuenta enseguida el propio personal dentro del cuartel que no se trataba de carapintadas. Así que esto, después hay un dato más que es importante, que uno de los primeros guerrilleros en caer es José Luis Mendoza, y Mendoza era un hombre bastante conocido del RP. En cuanto identifican a Mendoza, ya saben que los que están atacando son resabios o elementos vinculados de alguna manera al ERP. Con lo cual, la primera cuestión de controversia se resuelve rápidamente. Cuando se conoce la identidad de alguno de los atacantes, ya queda claro para cualquier analista de que se trataba de elementos pertenecientes a las organizaciones armadas. Vamos a hacer una reseña breve del ataque al cuartel y después, sobre todo, explicar lo más controversial, que es por qué se produjo el ataque. Bueno, el ataque va a empezar, ahora lo vamos a ver en unos planos, en este lugar. Esto es lo que se llama puesto 1. Hoy en día los cuarteles están abandonados, pero hay una parte que se conserva. Esto es el frente. Si uno mira de frente los cuarteles, esto es lo que se llama puesto 1. Acá, atrás del cartel, es una garita con un portón y atrás está la guardia de prevención. Los subversivos unas horas antes, perdón, se habían concentrado en una fábrica de lonas. Perdón, pero los gritos de los goles de ayer me han hecho perder la voz. No tenemos que haber ido al suplementario. Después de ahí se agrupan, se equipan. Son alrededor de 48 aproximadamente los que van a ingresar al cuartel en una primera etapa, en un primer momento. Y ahí secuestran al chofer de un camión de Coca-Cola que ellos habían hecho inteligencia previa de que habitualmente proveía esta bebida al regimiento. Por eso, al principio a la guardia no le llama la atención que venga el camión de Coca-Cola. Sí, lo que cuentan los soldados, yo tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos y a los suboficiales, que sí les llama la atención que atrás del camión venía una caravana de 7 vehículos civiles. El camión viene por Avenida Crovara. Ubiquémonos, la localidad de La Tablada está dentro de lo que es el Partido de la Matanza, en el Gran Buenos Aires. Está a 24 kilómetros del punto cero de la capital, que es el Congreso, y a 5 kilómetros de la General Paz. Si uno va por General Paz, con rumbo al Riachuelo, pasa a Liniers, el núcleo urbano de Liniers, y después unos minutos está la avenida Eva Perón. Uno gira hacia la derecha, entra a provincia, y si sigue derecho, pasa el cementerio israelí, digamos que es el lugar, pasa el centro de la Matanza, el cementerio israelí, y ahí llega a una avenida que es Crovara, y Crovara da al frente del regimiento. O sea, está a 5 kilómetros del límite con la capital. Es una unidad ubicada en un ambiente urbano, que albergaba en realidad 2 unidades. Al Regimiento de Infantería Mecanizada 3, General Belgrano, que contaba con blindados BSTP, y al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1, Coronel Isidoro Suárez, que contaba con los blindados Panhard. Este ataque se da en un momento muy particular, estamos ya casi sobre la final de la presidencia de Alfonsín, con una grave crisis política, económica y social, está por estallar la hiperinflación. El 2 de diciembre del 88 había habido un levantamiento militar, que era el de Villa Martelli, con lo cual estamos en un ambiente muy caldeado, digamos. Este es Crovara, este es el frente del regimiento, y ahí entran los subversivos divididos en 5 grupos. El primer grupo va hacia la guardia de prevención. Esta es la garita que estábamos viendo antes. Embisten la garita con el camión, golpean el portón, y ahí lo que hacen es, había un soldado que estaba de custodia, y el soldado se ve como golpeado por el portón. Le pegan con el portón, el soldado no muere, queda como aturdido. Yo tuve la oportunidad también de hablar con él.
Y ahí se dirigen a tomar la guardia de prevención, que es la primera construcción que se encuentra acá, que va a ser epicentro de muy importantes combates. Y después ellos estaban organizados en 5 grandes grupos que van a tomar los objetivos. Evidentemente ellos tenían idea de cómo estaba distribuida las construcciones dentro del cuartel. Hay un grupo que es muy importante, que es el grupo tanques, que encara por una calle interna del regimiento y va hacia el fondo, que es donde están los galpones, donde estaban los blindados. La idea de ellos era tratar de tomar y de poner en funcionamiento esos blindados. Y después los otros grupos van a tomar las distintas dependencias, el casino de suboficiales, la capilla, la compañía A, la B, la mayoría o comandancia, la compañía de comando y servicios, ¿sí? Y se empiezan a repartir, digamos, a distribuir dentro del cuartel. ¿Por qué atacan en ese momento? Porque había muy poca gente, eso ellos lo sabían. Imaginémonos que poco menos de 50 hombres no van a atacar una unidad blindada si esa unidad blindada está con sus efectivos normales, que son 600, 700 hombres. O sea, si hubieran sido gente sin experiencia, bueno, podrían haberlo hecho, pero era gente con mucha experiencia. Ellos, de hecho, lo van a plantear que lo atacan porque era un objetivo rentable, porque en enero hay muy poca gente en los cuarteles, la mayor parte del personal está de licencia, muchos de los que están recién acaban de entrar al destino, con lo cual no se conocen. Hay un mínimo de personal y por eso lo atacan, porque saben que hay poca gente. Y ahí empiezan los primeros enfrentamientos. El primer punto de choque va a ser la guardia de prevención, donde asesinan al soldado Tadía. El soldado Tadía eh, estaba desarmado, él levanta las manos porque no puede hacer nada y ahí lo matan. Al parecer el acompañante del conductor del camión de Coca-Cola. Y ahí ya empieza el fuego para intentar rechazarlos. En la mayoría, que es la jefatura, va a estar el mayor Horacio Fernández Cutielos, que estaba con 2 soldados, que inmediatamente comunica la novedad al comando de brigada y dice esa famosa frase: yo voy a morir defendiendo el cuartel, ustedes recupérenlo. Y empieza a abrir fuego contra los atacantes. Después, en el libro de Celeste y Weisberg, los propios atacantes que sobrevivieron dicen que fue decisiva la acción del mayor Horacio Fernández Cutielos para rechazar el ataque, porque hirió o mató a 8 guerrilleros. Después, bueno, ya un poquito más cerca del mediodía, el mayor es primero herido y después, finalmente, en una segunda tanda de disparos, muere prácticamente en lo que es la entrada a la jefatura, la mayoría. Pero la actuación de él es muy importante para generar una cantidad importante de bajas. Y ahí empiezan los combates en los diferentes puntos del cuartel. Van a lograr tomar la compañía A, van a lograr tomar la compañía B y van a lograr tomar el casino de suboficiales. Estas 3 construcciones, donde había muy poco personal, las logran tomar. Pero en la compañía comando y servicio era donde estaba el retén. ¿Qué es el retén? El retén es la tropa que queda siempre en cualquier unidad militar para un caso de contingencia. O sea, es un grupo que está ahí preparado para actuar en caso de que haya un ataque al cuartel, en caso de que haya un ataque a otro cuartel, una emergencia, y siempre quedan en una unidad 40, 50, 60 hombres, depende todo de la unidad. Desde la compañía comando y servicios empiezan a hacerle fuego a los subversivos que están corriendo por todo el cuartel. Están, digamos, dispersándose, tratando de tomar las unidades. Y les se van a empezar a generar una cantidad importante de bajas. Con lo cual también eso empieza a obligarlos a ellos a quedarse en lugares más protegidos. Y se van a trincherar en la guardia de prevención, en la compañía B y en el casino de suboficiales. Los que iban a tomar los blindados van a recibir un fuego bastante fuerte, hasta cuando todavía no la habían tomado, desde la compañía B, la compañía A y desde la zona del Polvorín que estaba acá. Ahí estaban el cabo Albornoz y 2 soldados más. Uno de los soldados es Grillo. Ellos se dan cuenta de lo grave que es la situación, de que el objetivo de los subversivos son los blindados, y le hacen un fuego muy intenso, que les genera varias bajas, más las que se les generan de la compañía A y la compañía B, y eso hace que lleguen a un galpón, lo logran abrir, pero era un galpón donde había chatarra. Debido a la cantidad de fuego que están recibiendo, se tienen que replegar y no logran el objetivo principal, que es tomar los blindados. Unos minutos después, un guerrillero, que lo que cuenta uno de los soldados que sobrevive, que hablaba con un acento centroamericano, va a matar, mueren realmente heroicamente, el cabo primero Albornoz y el soldado Grillo. Ellos dan la vida evitando que los guerrilleros tomen los galpones donde estaban los blindados. Igual, lo que me contaba el personal del regimiento es que era muy difícil igual poner en marcha esos blindados. Normalmente los blindados no están operativos,
por una cuestión de seguridad, para prevenir incidentes, se le quita la batería para evitar un inicio de un incendio, se les quita combustible, se pone un mínimo, y hay 2, 3 que están operables, pero el resto en un tiempo muy corto pueden operar. Pero no es que uno entra y no sé, como si fuera un auto, enciende y arranca. Bueno, esto por eso ellos decían que iba a ser muy difícil. Además, el BCTP tampoco es un vehículo tan simple. Pero bueno, ellos tenían la creencia, evidentemente había algunos que tenían experiencia en el manejo de blindados que lo iban a poder hacer, pero no lo pueden hacer. Y cuando empiezan los primeros disparos y es avisada a la policía de la provincia de Buenos Aires, rápidamente empiezan a concurrir varios móviles. Este es otro plano, que es una foto tomada después de aérea, después del cuartel. Este es puesto 1, por acá entran, por acá va el grupo tanques hacia los fondos. Esta es la guardia después de que quedara destruida. Compañía B, compañía A, casino de suboficiales, compañía comando y servicio y la jefatura donde cae el mayor Horacio Fernández Cutielos. Esa es una foto tomada, no sé si el día después, calculo que será un poquito después porque no hay humo, debe haber sido por lo menos 2 días después. Esto ya es el regimiento visto en ese momento después del ataque. Desde la compañía comando hasta que es tomada la compañía B y la compañía A, se hace fuego al grupo tanques que anda por este sector, por donde caen un poquito más por acá Grillo y al cabo Albornoz y el soldado Grillo. Y en el medio ellos matan a un soldado que estaba en este sector, que es el soldado Díaz. A Tadía, el soldado Tadía lo habían matado acá cae defendiendo el puesto como centinela del soldado Díaz, y en este sector, un poquito más acá, caen Albornoz y el soldado Grillo. Bueno, cuando se entera la policía de la provincia de Buenos Aires que hay una situación de enfrentamiento en el cuartel, tampoco saben bien qué pasa, pero se empieza a desplegar. Ahora después vamos a volver a este. Y empiezan a rodear el cuartel. Se ubican estos al frente del cuartel, no saben qué está pasando, y por un sector del cuartel ingresan el comisario inspector Emilio García García y el sargento José Soria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ellos van originalmente hacia este sector, hacia el comedor de tropa. ¿Qué es lo que hacen? Había algunos soldados que estaban muy asustados. Soria, García García los rescatan, los llevan a un lugar, digamos, refugio, los sacan del cuartel y cuando vuelven, primero García García es herido de muerte, no muere en el momento, le pegan un tiro de escopeta en el pecho, muere días después hospitalizado, y el otro que cae cerca de la zona de la capilla es Soria. Y ahí la policía de la provincia de Buenos Aires tiene sus 2 primeras bajas. Soria mortal, o sea, prácticamente muere en el instante, y García García murió después de una agonía bastante dolorosa unos días después. Quedó herido muy gravemente, piense que fue un tiro de escopeta en el pecho. A partir de ahí la policía de la provincia de Buenos Aires reacciona muy rápido, empieza a rodear el cuartel, y esto logra el primer objetivo, que es impedir que los subversivos que habían ingresado puedan salir del cuartel. Y rápidamente empieza a llegar personal militar. Generalmente el personal que empieza a llegar es gente del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada y del Regimiento de la Tablada, que vivían en las inmediaciones. ¿Qué es lo que hacen con su jefe a la cabeza? Se van hacia los fondos del cuartel, a donde están los galpones, y logran poner en funcionamiento 3 blindados. Y con eso BCTP empiezan a recorrer el cuartel. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a recoger heridos, empiezan a explorar, empiezan a ver qué pasa, porque hasta ahora era todo confusión. Y empiezan simultáneamente a recibir el fuego de los subversivos. Con lo cual, primero se empieza a tener un panorama un poquito más claro de lo que está pasando. Y segundo, lo que logran con el movimiento de los blindados es evitar que los subversivos se desplacen con libertad dentro del cuartel. Ya ellos tienen el problema que tienen militares haciéndole fuego desde la compañía comando y servicio, militares haciéndole fuego desde algunos núcleos que quedan en el resto del cuartel, la policía de la provincia de Buenos Aires que empieza a ser reforzada por la policía que empieza a rodear el cuartel, con lo cual ya ahora tienen fuego desde el interior del cuartel y desde el exterior, y no pueden salir porque la policía está rodeando el cuartel. El objetivo de ellos era hacer una entrada rápida, tomar armamento, tomar los blindados y salir del cuartel. Vamos a ver ahora después para qué. Pero rápidamente la acción de la policía de la provincia de Buenos Aires y la resistencia que encuentran se los impide hacer. Esta es la imagen del famoso camión de Coca-Cola, con la cual se embiste el portón de entrada. Acá hay un subversivo caído, y acá estaría la guardia. Ya teniendo clara conciencia de que lo que se trata es de un grupo de extrema izquierda, el ejército empieza a hacer reconocimientos y ubica
los núcleos principales de resistencia de los guerrilleros, que son, como decíamos, el casino de suboficiales, la compañía B y la guardia. Sobre el mediodía, estas son imágenes tomadas en vivo en la compañía Comando y Servicio. Esto es, creo que la imagen más conocida de la tablada, cuando un BCTP perteneciente al Regimiento de Infantería 7, que viene de La Plata, aplasta uno de los autos usados por los guerrilleros para ingresar al cuartel. Creo que es la imagen más emblemática de la tablada. Y el combate tiene 3 etapas. Primero, lo que es el grueso del fuego para recuperar el cuartel se concentra en la guardia de prevención, que hacia el mediodía, que es este edificio que veíamos acá está, se empieza a incendiar y queda prácticamente destruido. Hay algunos guerrilleros que mueren combatiendo, otros mueren calcinados en el interior de la guardia y otros logran salir de entre las llamas y son capturados por el personal militar. Cuando está recuperada la guardia, el fuego se va a concentrar sobre la compañía B y el casino de suboficiales. Ahí va el grueso digamos, del accionar militar. Con mucha confusión también, porque no se sabía bien dónde estaban los guerrilleros, dónde había que disparar y dónde no, porque había rehenes. Hubo mucha confusión. Y hacia el mediodía, hacia el atardecer, se concentra el fuego en la compañía B. Estalla el polvorín de la compañía B, que es esto que ven acá, y se incendia. Y ahí se desploma el techo. Hay 2 soldados que logran escapar. Terrible el relato que ellos hacen ellos en el libro Ataque al cuartel de la tablada, relato de soldados con criptos, y logran escapar entre la llama. Y varios guerrilleros mueren aplastados por ese techo en llama que les cae encima. Y ahí entonces, hacia el anochecer, se concentra el fuego en el casino de suboficiales. Hay un intento de tomarlo por parte de los comandos hacia el anochecer, que deriva en la muerte de un oficial, que es el teniente Rolón, y del suboficial Orué. En la compañía B, cuando estaban saliendo estos soldados, se acerca un blindado, un BCTP del ejército, para ayudar a rescatarlos, pone el cañón pegado a una ventana, los soldados se agarraban, y en ese momento muere heroicamente el sargento Esquivel, que sale de la seguridad del blindado para ayudar a los soldados a salir, y hay un guerrillero que estaba en una de las ventanas, lo mata. Pero él abandona la seguridad del blindado para proteger y para rescatar a estos soldados que estaban quemando vivos. Con lo cual, con la caída de Orué y de Rolón, cuando intentan recuperar el casino de suboficiales, el ejército lo que decide es estrechar el cerco y esperar al día siguiente a la mañana para hacer el ataque final sobre el último reducto que quedaba, que era el casino de suboficiales. Se les corta el agua, con lo cual no había agua, y se les ofrece en varias oportunidades la oportunidad de rendirse, y a las 9 de la mañana, el último núcleo de integrantes del MTP, mezclado con los rehenes que quedaban en el casino de suboficiales, se rinden. Esta es la imagen. Esta es Acosta, que era la integrante del MTP que dirigió la última resistencia, y hacia las 9 de la mañana termina lo que fue el copamiento. Había empezado a las 6:15 de la mañana del 23 y termina a las 9 del día 24. O sea, son prácticamente 15 horas de combate. Ahora viene una cuestión que es la más complicada. Con esta quiero un poquito desarrollarla y después dar lugar a las preguntas para que no tengamos tanto. Es, ¿por qué se dio esto? Esperen, porque los quiero por lo menos ver un poquito gente, porque estoy viendo imágenes nada más. O sea, lo primero que uno se pregunta es por qué pasó esto. Es decir, en la década del 60 y el 70 fue bastante común, ubicándonos en el contexto de la Guerra Fría, de la lucha entre estas 2 grandes ideologías, el capitalismo en sus diversas formas y el marxismo en sus diversas variantes, sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Cubana, que hubiera grupos de personas que creyeran que la lucha armada, la toma del poder por forma violenta para establecer gobiernos marxistas, era una forma de terminar con lo que ellos consideraban situaciones de injusticia social. Es una mentalidad muy vigente. Hoy en día a nosotros nos puede parecer raro que pase esto, pero había mucha gente que creía en esto. Entonces, en nuestro país fue, lamentablemente, la violencia política desde la derecha, desde la izquierda, era común. El hecho que se atacaran unidades militares, policiales, que se interrumpiera el orden constitucional. O sea, la violencia era un elemento muy incorporado a la política, lamentablemente. A la Argentina le costó mucho tiempo formar verdaderamente una mentalidad democrática, muchísimo tiempo. Entonces, en la década, del contexto de la década del 60 o el 70, era común la violencia. Pero no se entiende en el 89. ¿Por qué? Pensemos que el proceso de organización nacional había entregado el poder en el 83, que ya
el muro de Berlín estaba a punto de caerse, o sea, el comunismo a nivel mundial estaba por empezar ese proceso de caída libre, con lo cual es raro decir, ¿por qué van a atacar una unidad militar? Si uno hubiera estado en el 70, sí, era moneda corriente, o una dependencia pública o eso. Con lo cual, el primer gran interrogante, además de quién participó en el ataque, es ¿por qué se hace esto? Porque parece como fuera de contexto. En un gobierno constitucional elegido con una amplia mayoría por parte del pueblo argentino, no se entiende. Y yo creo que la parte medular de la tablada es esta cuestión. Por eso, ¿qué es lo que hice? Investigué las tres, vi todas las hipótesis que había, y hay tres grandes hipótesis. Cuando termina el ataque de la tablada, quedan sobre el campo de batalla 28 integrantes del MTP muertos, 7 integrantes del ejército argentino y 2 de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y son capturados dentro del cuartel 10 varones y 4 mujeres. 28 mueren y 14 sobreviven, que son los que son tomados prisioneros que aparecen en las imágenes. Obviamente, después van a ser llevados a la justicia, van a ser juzgados con la ley de defensa de la democracia y van a recibir distintas condenas. Cuando se les plantea a los integrantes del MTP por qué atacaron el cuartel de la Tablada, lo que van a insistir ellos, y esto es, de hecho ellos ya lo vienen diciendo en la etapa previa al ataque, de alguna manera el ataque es anunciado, no contra el Regimiento 3, pero sí que iba a pasar algo, era que ellos lo que dicen es que los cuarteles de la Tablada iban a ser el epicentro de un intento de golpe de Estado, de un nuevo motín militar. Entonces que ellos atacan el cuartel para prevenir este motín. Esa es la versión oficial de la gente del Movimiento Todo por la Patria. Lo cual también tenemos que tener en cuenta que como en toda organización siempre hay dos niveles. Hay un nivel que es, en cualquier tipo de organización, de la gente que conduce, que sabe todo, digamos. Y hay otro nivel de gente que sabe menos. Con lo cual, lo que yo pude ver es que había un grupo, sobre todo la cúpula del MTP, que tenía claro a qué iba la tablada. Y otro grupo más reducido de militantes, porque no solamente están los que atacaron el cuartel, sino que la documentación capturada permite ver que había alrededor de 300 personas que iban a entrar posteriormente al cuartel, se iban a armar, iban a participar en lo que ellos iban a generar, que era una especie de gran pueblada. Esto era lo que planteaba el MTP. Entonces lo primero que hice fue analizar esta versión, o sea, los del MTP plantean esto. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? La verdad que me costó mucho creer esto por una razón muy simple. Cuando uno analiza las cabezas del MTP, ninguna organización político-militar con experiencia va a atacar una unidad militar que está en proceso de dar un golpe de Estado o de hacer un motín, como ellos dicen que iba a pasar, con 48 personas. Si el Regimiento de Infantería 3 y el Escuadrón de Caballería Blindado iban a ser el epicentro de un motín militar, imaginémonos que no iba a haber pocos militares. Iba a haber muchos, los blindados iban a estar en funcionamiento, los militares iban a estar alerta. No la atacás con 48 personas. Con lo cual me costó mucho creer esto. Pues vuelvo a insistir, por una cuestión de experiencia militar. ¿Con cuánto hubieran atacado? Y por ahí con 300, como cuando fue un ataque mucho más preparado que fue a Montechingolo. Pensemos que van a atacar una unidad militar muy cerca de la capital, o sea, en condiciones de recibir refuerzo, que está dotada con blindados. O sea, no es un destacamento aislado, un regimiento perdido, es una unidad militar que es una que tiene más poder de fuego en las cercanías a la capital. Con lo cual a mí me cuesta mucho creer que con 48 personas vas a hacer eso. Pasado un tiempo, y esto es bueno en la historia dejarlo pasar, la propia hipótesis, la propia versión de los integrantes del MTP se cae porque ellos ingresan simulando ser carapintadas. O sea, si realmente había un intento de golpe de Estado, qué mejor de tomar el cuartel, convocar a la prensa, mostrar las evidencias y dejar en claro que ahí iba a pasar un golpe de Estado. Y después uno de los propios integrantes, que fue Joaquín Ramos, dijo abiertamente, y atacamos el cuartel de la Tablada porque era un objetivo militar rentable. O sea, pasado un tiempo, los propios integrantes del MTP, algunos por lo menos, van a decir que atacaron la Tablada no porque estaban frente a un intento de golpe de Estado, pero lo dicen ellos. Obviamente, las fuentes castrenses van a plantear que no, que el Regimiento de Infantería 3 había estado vinculado con o había tenido simpatías por los motines, pero que no iba a ser el epicentro de un golpe de Estado. Y vuelvo a insistir, esto se cae con una evidencia muy simple. El poco personal que había adentro del cuartel cuando se produce el ataque. Si iba a ser el epicentro de un golpe de Estado, tenía que haber mucho más personal. Y el MTP nunca hubiera atacado, con la experiencia que tenía, una unidad militar que hubiera tenido una cantidad importante de personal. Eso es, a ver, ¿cómo le puedo...? Para una persona que medianamente tiene formación, es como una verdad de perogrullo. Entonces uno plantea, bueno, ¿qué otra posibilidad hay?
Otra posibilidad es que hubiera sido algo coherente con lo que venía haciendo las organizaciones armadas en la Argentina, atemporal pero coherente, que es atacar una unidad militar. ¿Para qué? Para obtener armamento, para obtener material, pero tampoco se entiende demasiado. ¿Por qué? Porque ya el contexto político era otro. Entonces, repetir Montechingolo, ¿qué sentido tenía? No tenía sentido desde el punto de vista militar. Pensemos que estamos frente a un gobierno que había sido elegido por amplio margen de votos. Esto yo se lo digo rápido, pero en el libro está analizado con la documentación. Y cuando yo empecé a investigar, dije, bueno, vamos a hacer lo primero, que es ver qué decía la prensa. Y a mí me llamó la atención un dato, mucho, que es que diversos sectores empezaron a levantar los dedos acusando al propio radicalismo del ataque a la tablada. Tampoco el MTP tenía una estructura tan grande. Entonces, ¿qué dice esta versión? Que es la que yo titulo en el capítulo de tablada, que se llama Coordinando el Asalto. Esta versión, la primera fuente que yo tengo, viene de un ex senador justicialista, que es Bravo Herrera, que tiene un libro que es muy interesante, se llama La guerrilla de papel, que para mí es uno de los mejores libros sobre el tema que hay. Y lo que dice él, que también lo va a decir César Arias, ex vocero de Menem, también lo va a nombrar Juan Bautista Joffre, también lo va a entrever Carlos Menem, que era el candidato peronista, era que en realidad este ataque fue digitado de un sector del gobierno. Concretamente ellos señalan a la rama capital de la coordinadora. ¿Cuál sería el sentido de que el propio gobierno genere el ataque al cuartel? Lo cual parece raro también. El gobierno de Alfonsín estaba en picada, estaba en caída libre. Las encuestas daban como seguro ganador a Carlos Menem. Entonces, lo que hubiera querido hacer este sector del gobierno, vuelvo a hacer la aclaración, lo que plantea esta hipótesis, y subrayo la palabra hipótesis, es que fue un sector del gobierno. No se acusa a todo el gobierno, se acusa a un sector. En la etapa previa al ataque, se venía hablando de lo que llamaban el complot de los tres turcos. Se decía desde unos sectores de la centroizquierda del gobierno que estaba en marcha un golpe de Estado, que las cabezas eran tres turcos. El turco Seyneldin, que era comandante de lo que era el sector carapintada del ejército, Lorenzo Miguel, que era el que encabezaba la rama sindical, y Carlos Menem como pata política. Ellos hacen esta acusación permanentemente, que hay un intento de golpe de Estado, que se va a dar un golpe de Estado, lo cual tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las encuestas daban como ganador seguro a Menem, y porque el gobierno está en medio de una crisis política muy grande. Si uno me dice, bueno, iban parejos, bueno, por ahí tiene sentido, una operación política, verdad, mentira, saben cómo es la política. Pero en este contexto de que seguramente el radicalismo perdió las elecciones, algunos creen que fue una operación política para desprestigiar a Menem. ¿Por qué? Porque ahí entonces cobra sentido que ellas simularan ser carapintadas. El MTP hizo en la etapa previa al ataque una gran cantidad de denuncias diciendo que estaba en marcha este intento de golpe de Estado con Seyneldin, Menem y Lorenzo Miguel. Si la gente creía que el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada iba a ser el epicentro de un golpe de Estado, como ellos planteaban, entonces la idea de ellos era organizar una pueblada en apoyo al gobierno que desprestigiara al candidato justicialista, generara que se postergaran las elecciones y levantara la imagen del gobierno. ¿En qué se apoyaba esto? En que el momento de más popularidad del gobierno de Alfonsín, ¿cuál había sido? Semana Santa, cuando se produjo el motín militar que tuvo como epicentro la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. La gente, creyendo que estaba en riesgo el sistema democrático, ¿qué es lo que hizo? Fue a apoyar al gobierno y se produjo esa manifestación que la recordamos todo tan conocida. ¿En dónde? En Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan la famosa frase de Alfonsín, la casa está en orden? Ese momento, independientemente del contexto militar, político, lo que quieran, fue el momento de mayor popularidad de Alfonsín. Porque más allá que estos movimientos eran esencialmente motines militares y evidentemente atentaban contra el sistema democrático porque estaban cuestionando la autoridad civil, son los momentos en el cual el pueblo argentino, considerando que el sistema constitucional y democrático estaba en riesgo, ¿qué es lo que fue a hacer? Salió a apoyar al gobierno. La idea era reproducir este ambiente. Con lo cual, ahí entonces tiene sentido que un sector del gobierno, para canalizar este apoyo, hiciera creer a la opinión pública que estaba en juego el riesgo de la democracia. Esa acusación, ¿de dónde vino? Vino del peronismo. Y uno dice, bueno, yo me pongo en abogado del diablo, un historiador tiene que hacer eso. Bueno, pero yo lo primero que pensé, ¿y la hizo el peronismo para qué? Para hacer la jugada en contra, o sea, para desprestigiar al radicalismo. Y es ahí donde hay algo que me llamó profundamente la atención. Las acusaciones también saben de dónde vinieron, del propio radicalismo. Vinieron de parte del expresidente Arturo Frondizi, que acusó abiertamente, ahora les voy a mostrar la portada del diario, a un sector de la coordinadora encabezado por Carlos Becerra de ser el que generó el ataque a la tablada. O sea, fue un propio radical. Después, dos radicales más, en un libro que se llama El Coti,
que son Darío Álvarez y Guerrero, también van a señalar a la coordinadora Rama Capital como instigadora. El diario La Prensa y el diario Ámbito Financiero van a sacar unos comunicados en la cual vinculan a la coordinadora Rama Capital con el MTP. Se habla de una reunión en San Pablo entre integrantes de la coordinadora y el MTP. También desde la derecha liberal, otro que va a mencionar esta cuestión del vínculo del MTP con la coordinadora es Álvaro Sogaray y su hija María Julia. Desde la derecha nacionalista, a través del periódico Patria Grande, se va a señalar a la coordinadora, con lo cual a mí me llamó mucho la atención. Que decir, bueno, lo decía el peronismo, está bien. Uno lo primero que piensa, bueno, es otra operación política para tirarle tierra al radicalismo. Estamos en época de elecciones, gravísimo, ¿no? Sea verdad, sea mentira. Pero me llamó la atención que los dedos acusadores contra la coordinadora Rama Capital vinieron desde la derecha nacionalista, desde la derecha liberal, desde el peronismo y desde el propio radicalismo. Por eso, ¿cuál habría sido la maniobra? Usar al MTP, consciente o inconscientemente, para que hiciera esta operación. Los diarios oficialistas a la tarde seguían diciendo que los que habían atacado el cuartel de la Tablada eran militares carapintadas, cuando en realidad ya de los primeros disparos era claro que no eran militares los que estaban atacando el cuartel, pero los medios oficialistas decían eso. A mí me llamó mucho la atención eso. ¿Cuál sería la operación política esta? Entrar al cuartel, tomar a los militares como rehenes, robar las armas, hacer una pueblada en apoyo al gobierno y a partir de ahí hacerle creer a la opinión, a la opinión pública mediante una operación de prensa que se estaba dando lo que venía denunciando el MTP, que había un complot en marcha, un intento de golpe de Estado encabezado por ¿quién? Por el candidato peronista, con una pata sindical con Lorenzo Miguel y una pata militar con Seinelin. ¿Qué es lo que impidió que el MTP cumpliera este hipotético objetivo? Que rápidamente la policía de provincia de Buenos Aires rodeó el cuartel, evitó que salieran y que la resistencia en el interior del cuartel fue mucho más fuerte que la que ellos esperaban. Una de las cosas por las cuales se hizo un cerco y se desplazó gran cantidad de militares a rodear el cuartel fue porque se encontró documentación en la cual se calculaba que iban a ingresar para armarse el cuartel alrededor de 300 personas, movidas por un grupo que se llamaba Grupo de Agitación. La rápida acción del ejército y de la policía de provincia de Buenos Aires que los rodeó y les impidió tomar el cuartel completamente, apoderarse de las armas, poner en funcionamiento los blindados y hacer esa operación ya de movilización más de masas con el apoyo de un sector de la prensa sobre el Plaza de Mayo es lo que hubiera hecho fracasar este objetivo. Y el tiro salió por la culata. Estos tres casos que le mencioné que son hipótesis. La realidad es que imagínense que uno es un profesor de historia que lo investiga con la documentación que tiene a mano. Lo que pasa es que lamentablemente en la cuestión tablada, cuando son juzgados los guerrilleros sobrevivientes y después, bueno, los que no ingresaron en el cuartel, pero que tuvieron algún tipo de participación, se investigó al MTP, pero nunca se investigó los lazos con los políticos, con lo cual siempre la investigación de tablada quedó en un grupo. Es muy raro que incluso el MTP, con la estructura que tenía, que era una estructura reducida, se hubiera animado a hacer una operación de este tipo si no hubiera tenido un apoyo mayor. Cuando uno ve los ataques de las organizaciones armadas, el RP o el resto de las organizaciones, en el momento en que hacían los ataques, tenían una estructura político-militar, de prensa, bastante más fuerte. El MTP era una estructura reducida. Y además hay otro dato importante. Cuando ya hay gente del MTP que empieza a ver que predomina la línea militarista, la línea más violenta, ¿qué es lo que hacen? Se van. Entonces, de ese MTP original, que era un movimiento bastante amplio, que eso uno lo puede ver al analizar los ejemplares de Entre Todos, que hoy en día incluso ustedes si quieren los pueden ver porque están digitalizados, se achica. Porque muchos dicen, bueno, están copando la parada la gente más violenta. Y eso de alguna manera preanuncia lo que va a terminar. Hay gente dentro de las organizaciones armadas que no entendían que los tiempos habían cambiado, que nunca igual había sido tiempo de eso, y que ya la vida de la lucha armada había que abandonarla. Pero hay un sector que no. Y ese es el sector el que desencadena el ataque a la tablada. Otro sector se abre. Y por eso poco tiempo antes del ataque hay una división muy grande dentro del MTP. ¿Cuál es el sector que queda dentro del MTP? El sector más radicalizado, que es el que vuelca el ataque a la tablada. Pero vuelvo a insistir, a mí me cuesta mucho creer que ellos se hubieran animado a hacer esto si no hubieran tenido un apoyo político o un objetivo más amplio. Lo que yo les planteo se lo puedo plantear como lo que son hipótesis, porque en realidad la que habría tenido que investigar cuáles son los lazos con el mundo de la política, si existían o no, hubiera sido la justicia, pero eso la justicia nunca lo hizo. Yo les quería mostrar para cerrar esto y para dar un poco de espacio a preguntas también, esto que les venía diciendo antes.
¿Qué es esto? Fíjense, esperen que lo voy a ampliar. Esto. Patria Grande es una publicación que venía financiada por Aldo Ricos, el sector Carapintada, derecha nacionalista. Página 12, un diario de izquierda. Las declaraciones de Carlos Menem. No dice tablada fue una organización guerrillera. No, la tablada apuntó al corazón del proceso electoral. Frondizi en Córdoba acusó a Becerra, integrante de primera línea de la coordinadora Rámica Capital, por el copamiento de la tabla. Acá está la etapa completa de la prensa. Acá ya hay otros diarios que ya hablan del ERP, La Voz del Interior, el grupo terrorista en la tablada. Pero los diarios oficialistas hasta la tarde del 23 de enero seguían echándole la culpa al sector Carapintada. Hay un informe que sale en el diario Ámbito Financiero que tenía el Ministerio del Interior sobre la actividad del MTP y que el gobierno no tuvo en cuenta. Entonces a mí me llamó la atención esto, la cantidad de sectores que apuntaron los dedos contra la coordinadora. En esta cuestión controversial, ¿les puedo dar una respuesta con seguridad? Si hubo una participación de otro sector de la política, no. Es un tema que tendría que investigar la justicia. Como corresponde a la honestidad como historiador, cuando uno tiene un tema que no está cerrado y que no puede decir con seguridad algo, la obligación y la honestidad obliga a qué? A mostrar las tres hipótesis. Con lo cual, en el libro lo que hago yo presento las tres. Yo me inclino más hacia la participación de la coordinadora. Acá hubo una mano que estuvo detrás del MTP, que con vínculo con sus líderes, más consciente o menos consciente, fue la que generó el ataque. Y que el MTP fue el brazo ejecutor, pero hubo un brazo, digamos, ideológico que generó el ataque también. Pero bueno, les vuelvo a decir, es una hipótesis, porque nunca se investigó esto. Simplemente antes de pasar las preguntas o ver si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión controversial, algo que quieran conversar, esto, o sea, les puedo contar lo que surge de la investigación, pero la idea es que sea una conversación, es el homenaje a quienes dieron su vida en la defensa de los cuarteles de la Tablada, el mayor Horacio Fernández Cutielos, con esa frase, yo voy a morir defendiendo mi cuartel, ustedes recupérenlo, y cuyo combate en forma heroica permitió generar una gran cantidad de bajas a los atacantes, el comisario inspector Emilio García García y el sargento Soria, que ofrendan su vida para recuperar el cuartel y lo hacen después de rescatar a los soldados conscriptos, el teniente primero Rolón, que ofrenda su vida cuando intenta recuperar el casino de sus oficiales, el soldado Tadía, que muere asesinado en la guardia, el sargento Esquivel, que es este personaje que yo le decía que cuando va en un blindado a rescatar a los soldados que se le estaba cayendo el techo en llamas, iban a morir quemados vivos en la compañía B, sale de la seguridad del blindado, auxilia a los soldados. En uno de los últimos actos de tablada pudimos reencontrar a la hija me emociona mucho esto del sargento Esquivel, con el soldado que había rescatado a su papá, y por el cual su papá había dado la vida. El sargento Orué, que junto con el soldado Grillo mueren defendiendo, perdón, el cabo Albornoz, que junto con el soldado Grillo mueren impidiendo que los subversivos tomaran los galpones donde están los blindados. El sargento Orué, que muere en las inmediaciones del casino de sus oficiales defendiéndolo. El soldado Cardoso, nos falta la foto del soldado Grillo. Cardoso estaba retenido como rehén en el casino de sus oficiales. Llevan otro soldado herido que era Eduardo Navascuez, y Héctor lo estaba curando a Eduardo Navascuez, y en ese momento un cañonazo pega en el casino de sus oficiales. Los dos quedan sepultados bajo los escombros. Eduardo Navascuez logró salir y Héctor no. Murió, el último acto de su vida fue curar, auxiliar a un camarada. Por eso es un héroe del pueblo de Burucuyá en Corrientes. Y yo quiero mostrar esto, detrás de estos hombres están las familias, estos chicos que ya son grandes, el mayor que dejó a estos 4 hijos sin papá, a su viuda que sigue emocionándose cada vez que habla de su marido. Y a decir, antes de pasar a las preguntas, esto que me parece que tiene que ser el principal mensaje, que no tiene que pasar nunca más esto. Nosotros tenemos que dejar este clima de violencia que lamentablemente nuestro país vivió durante tantos años, violencia del sector que venga, y entender que la única forma medianamente de salir adelante como país es unirnos, es entender que las diferencias tienen que ser respetadas y que la única vía es el respeto a las leyes, a la Constitución, a las normas, a los acuerdos. Lamentablemente, la historia nos enseña a veces con lecciones que uno lo hace investigando documentos, pero que gente pagó con su vida, con el dolor de todos los sectores,
de sus familias que vieron morir a sus seres queridos. Yo imagino lo que debe ser a los padres de toda esta gente que murió, ver en los cuerpos de sus familiares muertos de esta forma, y nosotros queremos que no pase más esto. Entonces nunca más los ideólogos, quien sea, puede lograr convencer a gente que esta es la vía para solucionar los problemas. Hay situaciones de injusticia social, tenemos situaciones de mucho conflicto, de mucho dolor, de pobreza, pero nunca, nunca la forma de solucionar los problemas tiene que ser eh, esta. Eh, Ahí, bueno, si ustedes quieren dar lugar a las preguntas, la situación actual de los integrantes del MTP que sobrevivieron, estos 14, bueno, ellos fueron juzgados por la Cámara Federal, por el Juzgado Federal de San Martín, y como se consideró un atentado al sistema democrático este ataque a los cuarteles de la tabla, tenemos que tener en cuenta que atacaron una dependencia del Estado durante un gobierno constitucional, se los juzgó con la ley de defensa de la democracia. Se los condenó a penas que iban de cadena perpetua a penas menores, y después, posteriormente, cumplieron una parte de las condenas y se indultó a una parte de ellos durante el gobierno de la Rúa, el gobierno de Fernando de la Rúa vino el indulto a un sector, y después durante el gobierno de Eduardo Duvalde se indultó a los restos, al resto que quedaba detenido, con lo cual hoy en día están libres. Que la justicia no haya investigado, yo no se los puedo responder, porque eso habría que preguntarle a la justicia. Lamentablemente después también hay otra cosa que creo que jugó en contra de lo que es la búsqueda de la verdad. Nuestro país vieron que es un país muy vertiginoso, y lamentablemente después, bueno, si ustedes se acuerdan o sabrán cómo terminó el gobierno de Alfonsín, eh, la hiperinflación, la crisis económica y social, los saqueos, y todo eso también fue de alguna manera tapando la cuestión de Tablada, y hizo que, bueno, que los acontecimientos políticos fueran superponiéndose y Tablada se olvidó. De hecho, el contacto que yo tengo con los integrantes de el ejército y la policía de provincia de Buenos Aires, oficiales, suboficiales, soldados, situaciones distintas que estaban en el cuartel, tiene un paralelo con Malvinas, es el olvido en que cayeron. Pasaron 30 años para que realmente hubiera un acto importante para reivindicar a los militares, a los policías que defendieron los cuarteles de la Tablada. 30 años pasaron. Es un pueblo muy ingrato. Yo me he dedicado mucho a distintas ramas de la historia. San Martín se fue, murió en el exilio. Lo repatriamos 30 años después de muerto. Tenemos una capacidad, ¿cuánto tardamos en reconocer a los héroes de Malvinas? Y a mí no me importan las consideraciones políticas de la cuestión, no, me interesa la persona que fue y puso el cuero. Es un pueblo muy ingrato, lamentablemente. Tarda mucho en reconocer a los héroes, y eso es lo que más le duele, le duele haciendo el paralelo a los veteranos de Malvinas, a los que lucharon en la defensa de los cuarteles de la Tabla. No quieren plata, no quieren otra cosa. Imaginémonos que hablando con los soldados conscriptos era lo que charlaban, se habían comido una torta con Tadía antes, unas horas antes de morir salían con él. Esa hija, por poner un ejemplo de Esquivel, que vio salir a su padre y no lo pudo ver más, no se pudo despedir. Ese dolor que queda en las familias, y eso se lo olvida. Pero bueno, nosotros también estamos para eso, para recordar. Nosotros no queremos que vuelva a haber dolor en ninguna familia. Yo diferencio, para mí no está en la par el militar o el policía que el guerrillero. El guerrillero cae atacando una unidad militar en un gobierno constitucional. El militar, el policía muere cumpliendo su deber. Pero yo no quiero que haya más dolor en ninguna familia. Tenemos que acostumbrarnos de una vez por todas que el camino de la Argentina tiene que ser otro. No hay que terminar con esto, tiene que haber justicia. Pero no podemos caer esta mentalidad, y uno sigue las redes, y a mí me espanta, lo que me espanta es cómo se sigue fomentando el odio. Hay una reivindicación en algunos sitios de internet de lo que se hizo en la tablada, pero que espanta. O sea, ¿cómo se puede justificar eso? Yo la realidad es que no lo entiendo. Quiero un país organizado, con respeto a las leyes, con respeto a las autoridades, con respeto a la norma de juego. Y no lo entiendo esto. Entonces el mensaje que tenemos que traer nosotros tiene que ser superador en todo aspecto. Hay diferencias, bueno, bien, se conversan, se hablan. Lamentablemente,
Esto se dio. Sí, yo ahí veo lo que dice Francisco y coincido completamente. O sea, los actos de heroísmo, la tablada fue un derroche de heroísmo. El mayor Fernández Cutilo, cuando lo hieren, los soldados ofrecen auxilio, él dice que se vayan para adentro, que se protejan. Muere cuidando a sus subordinados. El de Esquivel, el de Albornoz y Grillo. Mueren combatiendo en la zona del Polvorín, impidiendo que los subversivos tomen los blindados. Y es decisiva su actuación para evitar que tomen los blindados. Los muchachos jovencitos en calzoncillos tirando de la compañía Comando y Servicio, que realmente complicaron mucho el desplazamiento de los guerrilleros dentro del cuartel. El soldado Díaz, ¿dónde muere? No quiero poner la foto porque no quiero que se lo vea muerto. Pero el soldado Díaz muere con el fusil en la mano, caído en su puesto, como centinela. Tadía muere en donde tenía que morir, en la guardia, en el puesto que le habían asignado. El soldado Cardoso, auxiliando a un camarada, pega un cañonazo y queda sepultado. El último acto fue curarlo a Eduardo Navajuez. Orué y Rolón caen intentando recuperar el casino de sus oficiales. García y Soria rescatan, ponen a cubierto a los soldados, algunos estaban muertos de miedo, unos combatieron brillantemente y otros tenían miedo, y ellos lo rescatan. En el medio del horror, de la guerra, del enfrentamiento de los muertos, hay acto de amor. Proteger al camarada, al amigo, al subordinado. Ese es el ejemplo que tenemos que rescatar, que es lo mismo que también uno ve tirando un paralelo a 40 años en lo que fue la gesta de Malvinas también. Entonces, el mensaje mío esencialmente es eso. Los terroristas indultados, esperá que no llego a ver la pregunta. Mira, la mayoría ya son gente más grande. El que yo tuve referencia fue de Felicetti, que ocupó cargos públicos, estuvo en Provincia de Buenos Aires a cargo del área de desarrollo social en la cuenca Matanza-Riachuelo. Hoy en día está jubilado, pero no he podido seguir las historias de ellos porque lo que ha salido en los documentales es que no se han arrepentido de lo que han hecho, pero no he seguido la historia de ellos individualmente. Así que me parece una barbaridad que estén libres después de lo que hicieron, no lo entiendo eso tampoco. Realmente creo que fue gravísimo lo que hicieron, porque además fueron 14 los que fueron tomados prisioneros en el cuartel, pero después hubo muchos que participaron, algunos incluso entraron al cuartel y volvieron afuera, después tuvieron los videos. Fíjense lo que son a veces los gorrieros. Merlo es el que diseña el ataque, lo manda. ¿Dónde está él? Afuera del cuartel. ¿Dónde termina él? En México, lo capturan en México. Mandó a la muerte a un montón de gente y él fugó. Después lo captura a través del Interpol en México. Esos son los que mandan a otros a hacer. Otros, conocidos como el padre Puyané, murieron hace poco tiempo. Tuvo 20 años, condenado a prisión 20 años, el padre Puyané, otro ideólogo también. Sí, Andrea, querías preguntar algo, me parece, si veo la manito levantada. Sí, más que una pregunta, un comentario. Felicetti, yo lo he seguido en lo que ha hecho. Después de Acumar, él renunció a la función pública cuando empezó el juicio por la tablada y él estaba sentadito en primera fila acusando a los militares. Yo estuve en parte del juicio apoyando a un colega nuestro, yo soy de Justicia y Concordia, al general Alperín, que también lo querían involucrar, y nosotros fuimos y, bueno, le hicimos una defensa técnica, pero no solamente estas personas fueron indultadas, y no quiero pensar que también indemnizadas, porque hay tanto indemnizado, sino que estaban sentados en primera fila intimidando a los jueces en el juicio por la tablada. Así que, bueno, las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Sí, aparte del caso grave, por ejemplo, de Felicetti, es que hay dos cuestiones, ¿no? Él había sido jefe del aparato militar del ERP Mar del Plata y había sido condenado, indultado, o sea, 2 veces lo indultaron. Entonces uno dice, bueno, no entiende la justicia esta, porque volvió y ¿qué hizo? Y volvió a matar. De hecho, él es el que conduce dentro del ataque el grupo Tanques. Ahí en la mochila de 2 guerrilleros que caen, se encuentra una documentación en la cual está el organigrama del ataque. Cuando yo les contaba los nombres, cómo estaban organizados los grupos de ataque, eso se saca de la documentación que se toma
se toma a los propios guerrilleros caídos. Y ahí es uno de los comandantes de los grupos de ataque. Roberto Sánchez Nadal había estado detenido también, ese que conduce el ataque. Estamos hablando de gente muy con un prontuario sobre sus mochilas, y lo más grave es decir, bueno, como nos pasa ahora con otro tipo de delincuentes, caen detenidos. ¿Y por qué? Porque el delito es por razones políticas, lo tienen que indultar. Son cosas gravísimas, no es por una diferencia de opinión o una cosa injusta. Lo pusieron preso por pensar distinto, lo ponen preso por matar gente. Felicity estaba en la causa por el asesinato del empresario pesquero marplatense Laranjeiras. Entonces uno no entiende cómo pueden estar libres. Y no se arrepienten, eso es lo más grave. La tabla tiene como varias etapas en eso. Primero empieza la denuncia, que abarca la cuestión de los desaparecidos y que abarca también la cuestión de los procedimientos para recuperar el cuartel. Por ejemplo, se dice que no se les aceptó la rendición a los integrantes del MTP y se les siguió tirando con el fin de aniquilarlos. Eso dio lugar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desgrabara todas esas cintas generadas por el periodismo y no encontrara ninguna imagen en la cual apareciera una bandera blanca antes de las 9 de la mañana del 24, que es cuando se produjo la rendición. Se habló del uso de armas prohibidas por la Convención de Ginebra, como la bomba de fósforo. Tampoco aparecen evidencias sobre la utilización de ese tipo de material. Después hay casos raros también. Por ejemplo, a Vital Gaguine y a Murúa se los da en la causa Vela como desaparecidos. Y es entendible que se los dé en condiciones de desaparecidos. ¿Por qué? Porque después yo encontré la respuesta a esto en Gorrera Merlo. Gorrera Merlo, ¿qué dice? Vital Gaguine y Murúa murieron en la compañía B. Es decir, los familiares de los desaparecidos o de los integrantes del MTP en general, porque no solamente fueron desaparecidos, sino que varios familiares denunciaron esto. Pero después Gorrera Merlo, que era el líder, dice otra cosa. Con lo cual, ¿cuál es el trabajo que uno hace? Cruzar esos datos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Murúa y de Roberto Vital Gaguine, Gorriarán Merlo dice, murieron cuando se desplomó el techo de la compañía. ¿Vieron esa imagen que yo les mostraba de ese techo incendiándose? Bueno, cuando eso cae, mata a Gaguine y a Murúa, que evidentemente no habían podido salir de la compañía B, que estuvieron muy cerquita de morir 2 soldados también, que son los que rescata Esquivel Sargento Esquivel cuando lo matan. Yo la verdad que no sé cómo habrá sido eso, pero supongo que evidentemente, como el incendio después continuó, esos cuerpos deben haber quedado sin identificar, con lo cual también es entendible que al principio se lo dé con la condición de desaparecido. Hay restos de gente que murió entablada que no se pudieron identificar. ¿Por qué? Que es el caso inicialmente de lo que estaban en la compañía B y también de algunos de la Guardia, porque la Guardia pasó lo mismo, se desplomó el techo, incendiado, se quemaron los cuerpos y las imágenes son tremendas, pero uno ve, yo no quise mostrar acá porque no me parece que sea el caso, pero ves, no sé cómo explicarlo, no quiero ser respetuoso, pero es como es un cuerpo carbonizado, entonces eso no se puede identificar. Después, más adelante, hubo otro proceso que se trabajó con ADN, y creo, si no me equivoco, que al tema del juicio al que hacía referencia Andrea, quedan como 2 personas en condición de desaparecidos. Entonces, yo lo que pude investigar es hasta el momento de juicio y que pude separar un poquito de lo que decía la causa Vela, de lo que decía Gorriarán Merlo y de lo que decían otros integrantes del MTP. Con lo cual, algo de la causa Vela pude depurar. Por ejemplo, Gorriarán Merlo dice esto, bueno, Sánchez Nadal muere en las inmediaciones de la Guardia y dice, un tanque le pasó por la cabeza, estaba muerto, él dice que estaba herido y le aplastó la cabeza. Entonces ahí ya puede decir, bueno, este cuerpo se puede identificar, es este hombre que señala Gorriarán Merlo. Vital Gaguine y Murúa, el teniente Caña, como le decían, que era veterano de la RP y la Revolución Sandinista, son 2 de los que mueren y quedan carbonizados en la compañía B, como lo sé a través del testimonio del propio Gorriarán Merlo. Y otros casos que no sé, como le digo, imagínense que uno es investigador en historia y los elementos con los que cuenta como para darles una respuesta certera son limitados. A mí me faltaría, pero bueno, es lo que le decía que es parte de los hechos de la historia reciente, ir al juicio y ver otro testimonio y compararlo con uno tiene para poder llegar a un punto, siempre contrastando. O sea, el historiador tiene la obligación de dudar de todo. Y tiene todo el tiempo de contrastar. Uno diría, bueno, la causa Vela debería coincidir con lo que dice Gorriarán Merlo, y no coincide.
muchas de las causas de la denuncia que hacen en esa causa contradice lo que dice Gorriarán Merlo en las memorias que aparecen después. Y por ahí después, en un tiempito, alguno de los que estuvo entablada decide hablar, decir otra cosa y tenemos que estar barajando y dando de vuelta. Esto también es importante, en historia no tenemos dogmas. Yo le puedo decir, bueno, a ver, el documento que se encontró en la mochila de Sánchez Nadal decía esto, sí, el documento está, ahí tenemos certeza. Los apodos y los nombres de los que participaron, tenemos certeza. Ahora hay un montón de cosas, como les digo, de la cuestión de la participación o no de un sector de la política en esto. Hay un gran signo de pregunta. Les puedo decir, y a mí me parece tal cosa. Yo me inclino por la hipótesis de la coordinadora Rama Capital. Ahora, ¿les puedo decir con certeza? No. Entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer como historiador honesto. Mostrar las tres hipótesis, plantearlas y decir, bueno, hasta que no tengamos algo completamente certero, más adelante aparecieron algunos algunos informes de inteligencia que se conocieron después, que es lógico que cuando la cuestión está caliente haya determinadas cosas que volvieron a marcar la cuestión de la coordinadora. Ahora, ¿quién tiene que investigar? Nosotros no, la justicia. Uno puede poner todas las cartas sobre la mesa y decir, bueno, miren, esto es lo que hay. Acá hay certeza, acá hay certeza, acá hay certeza, acá no. Ojalá en este entretejido que estamos haciendo como desarmando el ovillo, puedan aparecer más testimonios, puedan aparecer más documentos. El gobierno de Nicaragua habría sido el que impuso el ataque. A algún momento ojalá se pueda acceder a algún gobierno mientras esté el sandinismo en el poder, evidentemente no, de Nicaragua, en la cual podría echar luz sobre el ataque y la conexión internacional también. De hecho, el gobierno sandinista fue uno de los primeros que pidió por el indulto de los que habían atacado el cuartel, lo mismo el gobierno cubano. Entonces, yo creo que esa sería otra beta muy importante. Se habla de una reunión en Porto Alegre. Yo, por ejemplo, cuando encontré esa información, lo dicen quienes hablan de la hipótesis de la coordinadora, pero no dicen de dónde salió ese dato. Si a mí me dicen la fuente, mira, tal persona, bueno, vas a la entrevista si quiere hablar y lo ves. Si tenés una fuente más y la tenés que contrastar con otra. En tablada hay varias certezas y hay muchos interrogantes todavía. ¿Se van a develar o no? No les puedo decir. Yo el libro, miren, prácticamente, a ver, tengo que tratar de acordarme. Me voy ya uno, miren, en 2015 fue la última edición. Tendría que ponerme de vuelta a investigar para ver qué otras cosas podría ampliar. ¿Cuánto puedo ampliar o no? Cuando hice la reedición cambia algunas cosas. Al día de hoy, con lo que tengo, les diría, con lo que tengo. Me tendría que meter en la causa, leerla, analizarla y ver a ver hasta dónde puedo seguir. ¿Qué les puedo contar? Ahí Federico levantó la mano, profe. Sí. Seba, ¿cómo andás? Ahí, ¿Cómo estás? en un libro de la tablada Un ataque para recordar, Sí, el de dice en un fragmento que en una de las pertenencias de uno de los atacantes se encontró un papel que decía detalladamente los cargos políticos que iban a ocupar cada uno de, no sé si los atacantes, pero sí del partido. O sea, ahí también uno puede deducir que en realidad se estaba pensando tomar el poder, ¿no? Una de las hipótesis. Lo que pasa es que ahí ya la duda que tengo, más allá del papel, es que el MTP no tenía el aparato. Imaginemos, vamos a poner la situación que es un delirio, pero imaginémonos, está bien, sacan los tanques, toman la casa de gobierno, ¿cuánto pueden durar? Nada. O sea, cuando se da la etapa de las interrupciones en el gobierno constitucional, los golpes son cívico-militares, hay toda una estructura político-militar, de la más civil que militar, le diría, para ocupar cargos políticos, gobernaciones, intendencias. Llevar los tanques, ocupar la casa de gobierno y, con lo cual, la toma del poder, por más que hubieran tomado 3 unidades militares, no hubiera sido posible. Por eso yo esa hipótesis la descarto porque no tiene sentido práctico. Decir, bueno, sí, van con los BCTP, los logran poner en funcionamiento. ¿Cuánto pueden hacer? 15 tanques. Bueno, tomaron casa de gobierno. ¿Y después? Por eso esa hipótesis no cierra desde el punto de vista de lo que pudieran hacer después. Sí, o sea, Cuando vamos a un decir que partido político era imposible. Mira, te pongo otro ejemplo más sencillo todavía. En un gobierno común, elegido democráticamente, vos tenés que tener la estructura para gobernar. Poné que yo creo un partido y de la nada me votan por, no sé, por lo que quieran, por lo que se les ocurra. Me votan. Porque soy muy carismático, porque, no sé, le atrae mi corte de pelo,
por lo que sea, gano. Ahora tengo que tener la estructura para gobernar. Imaginémonos provincias, intendencias. Además, en esa época ya, un gobierno surgido de donde venga por una acción violenta, el pueblo argentino no estaba dispuesto a aceptar eso. Con lo cual, que ellos hayan hecho eso para robar armas y continuar la lucha armada no me cierra en ese contexto. Que lo hayan hecho como paso previo a tomar el poder tampoco me cierran porque no tenían estructura. Es más, hace unos meses los sectores que vieron que predominaba este sector violento, que hicieron? Se abrieron. La estructura del MTP que ataca la tabla es muy reducida. Entonces esa hipótesis a mí no me cierra por ese motivo. Ahora después, el libro, por ejemplo, de Ruarte es muy bueno, pero trabaja mucho la parte militar. Es que la parte política tiene un límite, los que hemos investigado este tema, incluso los que lo han investigado desde otra beta. El libro de Celestia y Weisberg, por ejemplo, o el cuaderno de Sudestada, un cuaderno de Sudestada dedicado a la tablada, que son de la visión de izquierda, en la parte política siempre quedan rengos, porque podés llegar hasta un punto. Yo cualquier cosa que te salió de tablada la he agarrado y la he leído. Y decís, bueno, y de la izquierda. Y se quedan en justificar de que se intentó parar un golpe de Estado. Y yo vuelvo a insistir en esto. Si la tablada iba a ser el epicentro de un golpe de Estado, ¿ibas a atacar con 48 personas nada más? Yo me imagino el epicentro de un golpe de Estado y ese tipo equipado, con todos los fierros por todos lados, cargadores, portacargadores, cascos, los blindados preparaditos. ¿Cuánta gente había en jefatura donde estaba el segundo jefe? 3, 4 personas. Compañía A, compañía B, casi los oficiales prácticamente vacíos. Donde había un poquito más de gente era en la compañía de comando y servicio porque era el retén. Pero eso lo sabían. Y después, como decimos, con el paso del tiempo se afloja la lengua. Ramos va a decir, lo atacamos porque era un objetivo rentable. A ver, muchachos. El otro cuento yo no se los creo. Después tendrás de otras cosas, pero no quiero ir al detalle tampoco porque se van a dormir o ya es muy, muy puntual. Pero eso de que iban a parar un golpe de Estado, no. ¿Por qué tiraron panfletos diciendo que eran carapintadas? ¿Qué haría yo en ese caso? Agarro a todos los tipos que están preparando el golpe de Estado, los pongo ahí, llamo a la prensa y los presento a la empresa, pero no entro matando soldados, suboficiales. Lo que me contaban los soldados que estaban en la Guardia de Prevención, había uno que estaba afuera, de casualidad había ido a buscar una... Yo pensé que estaban todos muertos, porque dice, vos no sabés lo que era la pared de la Guardia, era un diluvio de proyectiles que le caían. ¿Esos tipos van a parar un golpe de Estado? ¿Matando la tadía que ha levantado las manos? No es creíble. Y yo lo digo abiertamente, el MTP si dijo que iba a parar un golpe de Estado, mintió. Y groseramente mintió. Con una aclaración. Toda organización es como la gota de agua. ¿Vieron cuando cae la gota de agua que hace como un impacto profundo y después son ondas? Entonces, lo que sí me queda duda es que todos los que entraron a tabla supieran cuál era el objetivo fundamental del MTP. Que algunos de los que entraron a tablada pensaban que en realidad iba a parar un golpe de Estado, puede ser, pero las cabezas del movimiento Todo por la Patria no. Correrá Merlo, Claudio Lareu, Felicetti, sabían. Pues si no, no lo hubieran atacado. Si ellos estaban convencidos de que iba a haber un golpe de Estado, nunca lo hubieran atacado con 47, 48 personas. Hubieran juntado, si te podían, 300, 400 tipos. Porque sabían que iban a perder. Perdieron en Monte Chingolo atacando con 300 personas, cortaron todos los puentes de acceso al cuartel. Prácticamente todos los puentes comunican con la capital. Ibas a entrar en una unidad que tiene prácticamente 30 BCTP con 48 tipos. No. A ver. Yo no se las creo. Y además después también, ojo, a ver, no seamos chicos tampoco. Lo que declaran ellos, por ejemplo, no sé nada. La justicia dijo, fue la jefa de las operaciones dentro del cuartel, Acosta, la que se está rindiendo al final. Y yo no sabía nada. Pero la justicia te está marcando que era la jefa de operaciones dentro del cuartel. Pero no sé nada, o sea, como los monitos. Entonces no te la creo. No creo que gente que ocupó altos cargos en el gobierno sandinista de Nicaragua no supiera lo que iba a hacer. No se la creo. Sí les creo que algunos que eran una minoría, pero eran algunos que hoy llamaríamos militantes barriales, gente más de base, sí creyeran eso y compraran eso.
O la otra visión que hay también, que yo lo desdoblo como una hipótesis dentro de la visión de la coordinadora, es que al MTP le hicieran creer eso. Pero yo lo dudo. Yo no me chupo el dedo, y mucho menos históricamente. Que gente con la experiencia política, militar, de Gorriarán Merlo, de Lareu, de Felicetti, de Vitar Gaguine, de Murúa, de Mendoza, el Chepe Mendoza, no supieran lo que estaban haciendo, no. No se la creo. Que alguna de la gente base, sí, perfectamente es viable. Pero ellos no. Se lo digo seguro que no. Por eso es importante, como le digo, decir qué es lo primero que uno hace. Ve los nombres y empieza a investigar a ver quién era esta gente. No, pero en realidad, no, espera, a ver. Mataron a un expresidente de Nicaragua de un bazucazo. Le metieron un tiro de RPG-7 en el auto, con toda la tarea de inteligencia previa. Los condecoraron en Nicaragua por eso. Gorriarán Merlo y Sánchez Nadal manejaban gran parte de lo que era el aparato de inteligencia del gobierno sandinista en Nicaragua. Pelearon contra la Contra, con experiencia en combate. Después Gorriarán Merlo estuvo en las bases de la FARC en Colombia. Esa persona no tenía experiencia política o militar. Iba a atacar una unidad militar con 30 blindados, con 46 personas. Contate uno de Gallego si querés. Yo eso no se los creo. El militante de base que creyera otra cosa es distinto. Por eso vuelvo a insistir en esto. Nunca la violencia puede ser el camino, hay que acostumbrarse a respetar las normas, a vivir en un sistema de derecho. Y la gente más joven, que es la que está, normalmente tiene todavía hoy en día, no sé ya, ¿no? Pero conserva un idealismo, tiene que entender que la forma de cambiar las cosas no es esa. Lamentablemente, mucha gente perdió la vida convencida por otro personaje que terminó en cómo Gorriarán Merlo, yéndose, después terminó indultado en su casa, y cuánta gente murió por eso. Y eso no puede pasar. La sociedad argentina tiene que cambiar. Vuelvo a insistir, esto no hay ningún tipo de justificación, fue un gobierno constitucional. Más democrático que el gobierno de Alfonsín, del origen del poder, no hay. No se dice habitualmente que es el padre de la democracia y atacan un gobierno constitucional. Pero, vuelvo a insistir, uno llega hasta un punto. Después, quien tiene acceso a la información, quien no lo hizo. Entonces hay mucha pregunta en esta cuestión. Ojalá algún día se devele, ¿no? Vamos a aprender un poquito más. Bueno, profe, estamos ya a las 9:17, hemos estado mucho rato. Si no hay más preguntas, lo dejamos partir para que pueda descansar un poco. La idea en sí, a partir de esta conferencia, es iniciar un curso el año que viene, ya más intensivo, más preciso, con varias clases también, que se pueda ver lo que fue el MTP, lo que fue el enfrentamiento en sí, las razones políticas, que lo hemos estado hablando con el profesor, y bueno, y planificando para el año que viene, y también, bueno, invitarlos a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy a estar el año que viene en ese curso. Ahora, anímense, yo lo que les aconsejo, acá seguramente habrá gente de distintas, no sé, no, yo no le pregunto a nadie, ni me interesa el pensamiento. Anímense a investigar, o sea, yo tengo mi corazoncito en una posición, uno tiene su pensamiento, pero, o sea, cuestionen, o sea, no se casen con nadie. El método esencial es el contraste. Es el contraste de fuentes. Yo les digo, o sea, me fui, la verdad que me atendieron bien, me fui medio rotoso al CEDINSI, y el libro de Tablada nace en el Centro de Investigación de la Cultura Izquierda en la Argentina. No iba a ver con esta cara, el pelo cortito así, porque dije, bueno, en una época todavía media caliente, y me fui, me acuerdo, con mi camarita, fueron 2 tardes fotografiando la revista Entre Todo, que tengo el archivo. Después me quería matar cuando la digitalizaron, lo podría haber hecho de la computadora de casa más adelante. Pero así, y bueno, y a veces aparecen cosas que nos gustan, otras que no gustan, otras que coinciden. ¿Saben la cantidad de veces que tuve que desarmar lo que pensaba porque aparecía, che, ahora que la más o menos la tenía cocinada y aparece este documento? Es fascinante, es apasionante la historia. Pero siempre vuelvo a insistir con ese mensaje claro, tenemos que acostumbrar a respetar las leyes, las instituciones, a convivir de otra forma. Esto, si hay un mensaje de Tablada, yo he tenido la oportunidad de estar con muchachos que, los soldados, han pasado 30 y pico de años y no saben el dolor que ellos tienen por sus compañeros muertos y por esta sociedad que los ignoró. Y eso no puede pasar de vuelta. No puede haber. Estos pibes que me decían, nosotros lo único que pensamos era salir de joda el fin de semana. Y vinieron estos tipos y les cambiaron la vida.
el padre de Tadeo muriendo la tristeza de la pérdida de su hijo, la hermana de Héctor Cardoso que sigue sufriendo a su hermano, y el único consuelo que tienen es que se hace un recordatorio de ellos, pero no tendrían que haber muerto. Eran pibes de 18 años, tenían toda la vida por delante. Y porque un loco demente que se cree iluminado y que cree que esto es el camino de la justicia, es entrar, matar en un cuartel, no. La viuda del mayor Horacio Fernández Cutielo, militar de carrera, señor militar con toda la letra, que muere cuidando a su subordinado, defendiendo su puesto. ¿Qué derecho hay a destruir una familia así? ¿En función de qué encima? No tú entré en detalle. Pero una ideología como es el marxismo en sus diversas variantes, que no deja libertad o derecho humano por violar, en nombre de que de eso hay injusticia social, no tenemos duda. Siempre la hubo y siempre la va a haber. Tenemos que tratar de que haya cada vez menos. Pero que esa no es la vía de solución, seguro. Una ideología en la cual no hay derecho a la libertad de expresión, no hay derecho a la religión, no hay derecho a la propiedad. ¿Qué es eso? Creyendo en eso, los que creen todavía en la figura del Che Guevara, bueno, lean los escritos del Che. No compren la remerita o el cartelito. Lean los escritos de él y ahí se van a dar cuenta esa ideología basada en el odio, en la destrucción del otro. Eso no puede pasar de ninguna beta política. Basta en la Argentina. Seguimos, perdón, pelotudeando en el enfrentamiento interno desde que nacimos como país. Y eso no puede pasar más. No puede pasar más. Tenemos un país con una, perdón que cierro con esto, con una capacidad, con un potencial enorme, con talento de donde lo veamos. Y seguimos permanentemente en la rosca de la pelea interna, no puede existir más eso. Entonces, la tarea nuestra también es, además del dato histórico, del homenaje a nuestros caídos, es ese mensaje. No puede pasar nunca. Yo no quiero ver a ninguna familia de donde venga, derecha, izquierda, centro, de nadie volver a llorar a sus seres queridos por esto. No quiero verlo más. Uno que estudia la historia y la Argentina la estudia a veces con dolor. Yo me despertaba a veces a la noche pensando en eso, en la familia, lo que sufrían, ¿no? La familia de esto, no me acuerdo el apellido, dos del MTP, que entran dos hermanos, no sale ninguno de los dos. Ese papá, que sus hijos equivocados, pero tuvo que ir a buscar a sus dos hijos muertos, dos marplatenses. Y él dijo, ¿quién? No me acuerdo la frase, pero ¿quién le metió esas ideas? Y yo estoy seguro que ese padre lo debe haber criado bien, pero hubo alguien que le transmitió una idea distinta, que lo llevó para otro lado y que terminaron muertos. ¿Con qué sentido? Matando a sus hermanos. No, no puede pasar más eso. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, lo que estamos en docencia, qué es lo que transmitimos. Así que es un mensaje superador y diferente. Ojalá sea así, tengo esperanza y por eso, bueno, uno dedica también tiempo a esto. Yo le agradezco mucho a los amigos de Mendoza, gente que me ha recibido excelentemente cuando fui, que realmente los quiero, los aprecio mucho por el esfuerzo que hacen. Estamos todos cansados, estamos todos con festejo de la selección, pero siguen firmes en su vocación de enseñar, de participar, de abrir el debate. Hubiera estado bueno también si hubiera habido alguien que hubiera por ahí explicado la postura de otro lado y hubiéramos podido debatir y discutir sin que por eso no es grave tampoco discutir. Así que bueno, yo les agradezco a todos, les deseo buena noche y bueno, cuando quieran nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, profe. Bueno, le deseamos a todos muy felices fiestas. La semana que viene vamos a estar enviando los certificados y la grabación. La hemos grabado esta charla para que los que quieran repasar la repasen. Y bueno, vamos a estar informando de otros eventos que vamos a hacer sobre la temática más que nada. Así que bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente y gracias Dale. a los participantes también. Buenísimo. Bueno, buenas noches, que descansen.